tardes. Vamos a continuar con nuestras intervenciones. Ahora tenemos la segunda sesión de comunicaciones y en lugar de la profesora Marita Cantos Casenave, que aplazamos su intervención para mañana por la mañana, vamos a iniciar nuestra sesión con el profesor Alejandro Pérez Vidal, que viene de la Universidad de Girona y que su tema es la pena de muerte de Bartolomé José Gallardo en 1814. Bartolomé José Gallardo es un personaje extraordinariamente querido por casi todos los compañeros nuestros de aquí del grupo de estudio del siglo XVIII. Ya editamos una obra dedicada a él y, por tanto, la intervención de Alejandro Pérez Vidal será muy bien acogida. Muchas gracias. El punto de partida de mi trabajo es un legajo en el que se recogen los autos del proceso que se siguió a Gallardo entre 1814 y 1815. En realidad la condena a muerte fue en 1815 al final de ese proceso. Este legajo se conserva en el Archivo Histórico Nacional. Para entender mejor el proceso de Gallardo, lo he comparado con otros varios que el Archivo Histórico Nacional tiene digitalizados y que se pueden consultar en Internet sobre otros varios liberales procesados en este mismo momento. He utilizado también los testimonios de otras dos víctimas de la persecución absolutista en ese momento, Joaquín Lorenzo Villanueva y Manuel José Quintana. Y me ha servido también un curioso relato de un oficial inglés que se publicó mucho más tarde, en 1831, que explica que ayudó a escapar a un diputado representante en las Cortes de Cádiz, representante de Andalucía en las Cortes de Cádiz. Luego volveré sobre este curioso testimonio. El proceso de Gallardo empezó con un auto del 6 de junio de 1814 de un personaje al que se ha mencionado esta mañana, Ignacio Martínez de Villela. Galdós se refiere a él. Era uno de los jueces encargados de instruir los procesos contra los liberales. Martínez de Villela ordenaba al regente de la audiencia de Cáceres que intentase apresar a Gallardo. Había noticias de que Gallardo había escapado a Extremadura. Esa acción judicial fue precedida por sin duda, aunque no hay testimonio del proceso, por la comprobación de que Gallardo, bueno, sí que lo hay, en cierto modo, indirectamente, había huido de Madrid. El nombre de Gallardo encabezaba la lista de liberales a los que intentaron prender la noche del 10 de mayo. Era el primer nombre, don Bartolomé Gallardo, calle del Príncipe. El segundo nombre era el de Quintana, el del poeta Quintana, y seguían otros 35. Quintana recordó más tarde, en un escrito muy interesante, los grupos de soldados y alguaciles, decía él, que habían recorrido Madrid buscando a las personas de la lista, dando golpes estrepitosos en las puertas de sus casas en medio de la noche y llevándose las presas. Debieron pasar por casa de Gallardo, debieron comprobar que no estaba allí y siguieron su camino. Gallardo había salido probablemente hacia Extremadura entre el 6 y el 9 de mayo. El 7 de mayo, la abeja madrileña publicaba un aviso al pueblo de Madrid y de todas partes donde haya llegado este mal andante y mal andado papel. Era un texto que me parece claramente redactado por Gallardo, en el que se anunciaba que el periódico dejaba de publicarse y aconsejaba a sus lectores escapar, decía, del aire seco que sopla de Levante, desde donde iba llegando Fernando VII con las tropas que le apoyaban. Gallardo se dirigió hacia su pueblo, a Campanario, llegó el día 18 de mayo y de allí, pocos días después, seguramente el 22 de mayo, pasó a Portugal para posteriormente salir hacia el exilio en Inglaterra. Una primera cuestión que se plantea es la de por qué Gallardo, a diferencia de las numerosas personas a las que consiguieron prender, había huido de Madrid. Aparte de los temores que cualquier liberal podía tener y de lo que le había enseñado su encarcelamiento aquí en Cádiz en 1812, a raíz de la publicación del Diccionario Crítico Burlesco, creo que pudo inclinarle a huir una información concreta que debió de recibir sobre las intenciones de Fernando VII. Gallardo tuvo, al menos desde 1809,
una relación personal muy estrecha con el conde de Montijo, Eugenio de Palafox y Portocarrero. En algún momento esa relación había ido unida a la coincidencia en sus posturas políticas. Pero incluso después de que empezaran a disentir, su relación personal se mantuvo. El conde de Montijo fue muy activo en la preparación de la reacción absolutista de 1814. Participó en la reunión de Daroca del 11 de abril, en la que se avanzó en los planes para el golpe, se manifestó en contra de que el rey jurara la Constitución y fue enviado a Madrid para averiguar cuál era el estado de la opinión allí. En 1821, en un escrito justificativo, el conde de Montijo explicó que había ido a Madrid en aquel momento, le cito, a saber con qué fuerzas contaban los liberales. A esto fui y a esto dije a todo el mundo que había ido. Testigos son don Martín de Navas, don José María Calatrava, Echevarría, Gallardo, don José María González, secretario entonces y ahora de la Capitanía General de Castilla la Nueva, y otros a quienes repetidas veces les dije que viesen lo que hacían, que yo estaba seguro de que el rey no juraba y de que ellos no contaban con la tropa ni con el pueblo. Claro está que Gallardo no fue el único liberal bien informado que huyó de la reacción. Incluso antes que él, el 5 de mayo, el conde de Toreno salía hacia Asturias, para luego seguir camino hacia Lisboa. En una de las listas de personas a las que había que prender, se lee junto a su nombre, dicen que marchó. Indicaciones parecidas figuran junto a los nombres de Isidoro Antillón y Juan Nicasio Gallego en esta primera lista de referencia de la que se conserva un original en el archivo histórico. En el conjunto de las causas judiciales antiliberales de 1814-1815 hay bastantes otros casos de procesados en rebeldía. Es interesante también sobre estas huidas el relato del anónimo oficial inglés que mencioné al principio, el cual explica que ayudó a escapar a un diputado de las Cortes al que llama don Tomás, probablemente Tomás Istúriz, y que explica que la huida tuvo lugar incluso después de las primeras detenciones y de la entrada triunfal de Fernando VII en Madrid, gracias a un salvoconducto que el oficial inglés obtuvo de su embajada para el liberal al que protegía. Para entender mejor la decisión de Gallardo hay que compararla con la de otros liberales comprometidos que se inclinaron por permanecer en Madrid. Tanto Joaquín Lorenzo Villanueva como Manuel José Quintana, por ejemplo, evocan elocuentemente ese momento decisivo de sus vidas en que deciden no huir. Por supuesto que eran conscientes de que algo malo se avecinaba. Lo que ambos transmiten en sus escritos autobiográficos es que no habían podido imaginar la dimensión de lo que realmente ocurrió. Una vez comprobado que Gallardo había huido, los jueces abrieron la fase probatoria del proceso contra él. Según la práctica común, en los procesos que he podido examinar, los autos recogen extractos de lo que se denomina la sumaria general o el rollo general de estos procesos. En ese documento se habían reunido las declaraciones que una larga serie de testigos habían prestado genéricamente en Madrid y en Cádiz contra determinados diputados de las Cortes y otros liberales. Además, y también eso fue práctica corriente, figuran declaraciones acusatorias procedentes de los sumarios contra otros. En el caso de Gallardo no se recoge nada de los informes que se habían pedido al principio de todos los procesos a unos pocos absolutistas significados, entre ellos Blas de Ostolaza y el conde de Montijo. Joaquín Lorenzo Villanueva señaló en sus apuntes diversos aspectos irregulares de todas aquellas actuaciones, entre ellos el estatuto privilegiado de los llamados informantes, el número de testigos citados y la notoria parcialidad de casi todos ellos. En el proceso de Gallardo, como en varios otros, tienen particular relieve las declaraciones de Francisco José Molle, procedentes del sumario general y de un proceso anterior. Molle era un extravagante personaje de los ambientes absolutistas que en las sátiras gallardianas de la abeja española aparecía con el transparente sobrenombre de Molletes. Alcalá Galiano, en sus recuerdos de un anciano, le evocó como clerizonte
y principal ayudante del marqués de Villapanes en la redacción del Procurador General de la Nación y del Rey, recordando que en los días de 1814 llegó a gran privanza con el rey, a la cual siguió un revés de fortuna. Para completar la imagen de estos procesos, sería interesante averiguar si ese revés que mencionaba Alcalá Galiano fue parecido al que sufrió su compañero de filas Blas de Ostolaza. Aunque el testimonio de Molle fue el principal, no fue el único. En los autos se recogen fragmentos de las declaraciones de otros 6 testigos, 5 de Madrid y 1 de Cádiz. La acusación principal contra los liberales en general y contra Gallardo en particular era que habían constituido, cito del proceso, una facción democrática que se proponía acabar con el altar y el trono. Para hacer verosímil esa vaga acusación, en las declaraciones de los testigos se concreta dónde se encontraban los liberales. Ahí aparece Gallardo. Cito también del proceso, uno de los principales clubs donde se trazaban todos los planes revolucionarios era la Biblioteca de las Cortes, y le dirigían el club Gallardo, el bibliotecario, y Llaguno, oficial de la Secretaría de Cortes, sujetos conocidos no solo como ateístas, sino como republicanos e inmorales. Allí se adiestraban los diputados en declamar. Allí se disponían los gritos y algazaras que se debían armar en las galerías. Allí era donde se tomaban las medidas para ganar las votaciones. Allí, por último, de donde salían las espías para prevenir a los demás diputados de la facción lo que al otro día se había de discutir y la resolución que debía de darse. Una segunda acusación que aparece en el testimonio de Molle se refería al papel de la masonería. Cito de nuevo de las declaraciones de Molle. Le consta además al declarante que hay logias en Cádiz. Molle habla de los planes horribles que allí, en las logias se entiende, se tramaban, siendo individuos algunos diputados, y entre ellos don Bartolomé Gallardo, que no era diputado, pero en fin. Nada concreto decía Molle sobre aquellos planes horribles de las logias. El adjetivo se supone que bastaba. Un tercer hecho mencionado por Molle en su declaración es el alboroto de la noche del 16 de septiembre de 1813 aquí en Cádiz, cuando la disolución de las Cortes Extraordinarias, la convocatoria de las ordinarias y la decisión de la Diputación Permanente de trasladar las reuniones a la isla de León y más tarde a Madrid. Ahí hablaba Molle de las infernales máximas de Gallardo que se habían puesto en práctica. Los demás testimonios reunidos en los autos insisten en acusaciones parecidas contra los liberales. El testigo Benito Corpas dice, por ejemplo, que los liberales, declarándose enemigos del rey y de la nación, idearon levantarse con el mando absoluto de la soberanía, trastornando el orden y sistema. Sin temor a la contradicción, los mismos acusadores hablaban de Gallardo y sus amigos como acérrimos defensores de la Constitución. Los artículos de la propia Constitución referentes a la persona sagrada del rey y a la religión católica única verdadera no contaban. Una vez reunidas las declaraciones procedentes del sumario general o de otros sumarios particulares, los jueces citaban a los testigos para que las ratificasen y algunos aprovecharon la ocasión para añadir nuevos cargos contra Gallardo. Manuel de Llera, el testigo de Cádiz, añadió una acusación sobre la actuación de Gallardo y otros en las elecciones de diputados de 1813. Molle, por su parte, cargó las tintas en el papel de Gallardo en todas las actuaciones de los liberales. Destacó el significado del diccionario crítico burlesco y lanzó la acusación de que Gallardo había colaborado con el invasor. Le cito, también ayudó Gallardo, al principio de la Revolución, a los generales franceses a levantar planos topográficos de las fronteras de Portugal y de varias provincias. El fiscal recogió en sus conclusiones, el 14 de mayo de 1815, la mayoría de las acusaciones de los testigos, aunque descartó la más absurda formulada por Molle, la de que Gallardo había colaborado con los invasores. Finalmente propuso que se condenara a Gallardo a la pena capital y a la confiscación de todos sus bienes,
de acuerdo con la Ley Segunda, título segundo de la partida séptima, de las leyes de partida, que trata de los delitos de traición. La comisión dictó sentencia el 13 de noviembre de 1815, aceptando la petición de penas del fiscal, y el rey dio su conformidad al día siguiente. Para entender mejor la sentencia, puede ser útil señalar, en primer lugar, que no todos los procesados que habían huido fueron condenados a la pena de muerte. Por ejemplo, Tomás Istúriz, el diputado gaditano que había huido, probablemente con el anónimo oficial inglés, fue condenado el 15 de julio de 1815 a 8 años de presidio en África. Lo que pasa es que había huido y no tuvo que cumplirlos. Por otra parte, el proceso de Gallardo puede compararse con los de otros diputados a los que se impuso en rebeldía la misma sentencia. El 16 de noviembre de 1814 fueron igualmente condenados a muerte Antonio Villarino y José Regato, redactores de La Abeja. El 29 de marzo de 1815, el conde de Toreno. Y el 13 de enero de 1816, Álvaro Flórez Estrada, acusado como redactor del Tribuno del Pueblo Español. En comparación con esa serie de sentencias, puede señalarse que Gallardo escapó a una de las penas impuestas a los redactores de los periódicos mencionados, que fue la quema pública de sus escritos en el lugar en el que se ejecutaban las penas de muerte, en el caso de Madrid, la Plaza de la Cebada. No pasaba de ser un acto simbólico, pero tenía su significado. Aunque las palabras de condena del diccionario crítico burlesco en la sentencia de Gallardo eran tremendas, su libro escapó a aquel ritual siniestro. Con respecto a la sentencia contra el conde de Toreno, la diferencia es que Fernando VII ordenó que esta última, que la sentencia contra Toreno, se mantuviera en secreto. Los motivos son interesantes, pero bueno, no hay tiempo para entrar en los detalles. Para situar mejor el proceso de Gallardo y su sentencia en el contexto de la represión desatada en mayo de 1814, habría que ver si se ejecutaron penas capitales por delitos políticos como los suyos. La única sentencia de muerte de la que he encontrado noticia, que fue pronunciada contra alguien que no hubiera huido y que por lo tanto hubiera podido ejecutarse, fue la que se impuso a Pablo López, un sastre de Málaga, al que en la primera lista de personas a las que había que detener se menciona con el apodo de El Cojo de Málaga. Tampoco es posible entrar en los detalles de ese proceso, muy interesantes. El caso es que finalmente, el 22 de diciembre de 1815, el mismo día en que iba a ejecutarse la pena y con todos los preparativos ya hechos y ya anunciada la pena al reo, etc., Fernando VII la conmutó. Es opinión general, aunque no he encontrado documentación exacta sobre el hecho, que el rey dio el paso atrás cediendo a la presión del embajador inglés. Con eso llego a un aspecto más general de la situación en la que se desencadenó el proceso contra Gallardo, que me parece interesante y que quisiera mencionar brevemente. Me refiero a la influencia de Inglaterra en la política española, en la restauración del absolutismo y en la represión que la acompañó. Hay unas amargas palabras de Quintana en su rememoración de aquellos años que me parecen de una gran lucidez. Dice Quintana: se verá a los ingleses siguiendo la marcha constante que han tenido en estos 30 años de no sufrir ningún buen gobierno en el continente y recompensar la buena fe y la franqueza española con hacerse fautores y protectores de la persecución política y religiosa que bajo su defensa y auspicio ha extendido desde entonces su azote sobre este triste país. Es posible que la gran potencia moderara en algunos momentos las acciones represivas del régimen instaurado por Fernando VII, pero creo que eso no debe hacer olvidar, me acerco ya al final, no debe hacer olvidar el apoyo que Inglaterra prestó a los planes anticonstitucionales que está bien documentado. En fin, volviendo a Gallardo, el proceso contra él tuvo una derivación muy importante para su familia y para sus amigos liberales de Campanario. A raíz de la visita del juez al pueblo para intentar apresar al escritor, las acusaciones de los absolutistas locales le llevaron al juez a abrir una causa contra el hermano mayor de Gallardo, José Antonio, contra el alcalde constitucional de Campanario y contra el médico del pueblo.
En ese proceso podemos ver otra dimensión del absolutismo de esos años, no la represión dirigida contra los notables de Cádiz y de la corte, sino la que afectó a quienes en los pueblos y en los barrios de las ciudades aspiraban a ver cambiar las cosas. La documentación de ese proceso contra el hermano de Gallardo tiene aspectos muy instructivos, aunque obviamente no es posible entrar en ellos aquí. Termino ya señalando que en 1820 Gallardo habló en un discurso público en Londres de la catástrofe inesperada que había puesto fin a la experiencia constitucional gaditana y señaló que en su inicio el tiro, dice Gallardo, partió de donde a buena ley menos debiéramos temerle, aunque no se extendió en los juicios sobre los hechos y las personas. Creo que nadie como Menéndez Pelayo puede completar ese escueto comentario de Gallardo. Señala Menéndez Pelayo en la historia de los heterodoxos la persecución, le cito, persecución innecesaria y odiosa de los diputados y servidores de las antiguas Cortes. Más en general, sobre el régimen absolutista que se instauró en aquel momento, dice el mismo autor: perversa fue aquella administración, y no tanto por absoluta cuanto por rastrera y miserable, sin ideas, propósito ni grandeza, y mezclada de debilidad y de violencia. Y sobre el principal responsable de lo que pasó en aquel momento, habla Menéndez Pelayo de la aviesa condición de Fernando VII, falso, vindicativo y malamente celoso de su autoridad, la cual, por medios de bajísima ley, aspiraba a conservar incólume. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Alejandro. Vamos a dar paso ahora a la intervención de Julián Recuenco Pérez, que nos va a hablar, viene de Cuenca, y nos va a hablar de Nicolás García Page, un diputado liberal entre la prisión y el exilio. Cuando quieras. Buenas tardes. Antes de nada me gustaría dar las gracias a la organización por haberme permitido estar aquí a hablarles de un paisano, Nicolás García Page, que fue uno de los diputados también a las Cortes de Cádiz, uno de los, quizá de los, dentro del grupo de los que más actividad tuvieron entre los liberales, es quizá uno de los menos conocidos en comparación con Toreno, con Villanueva, pero estuvo muy relacionado por amistad y por ideología con todos ellos. Así que, a modo de introducción, ¿quién era Nicolás García Page? Pues, como pueden ver, en estas pequeñas pinceladas, se trata de unos de esos diputados liberales que primero en Cádiz y después también durante las Cortes del Trienio Liberal desarrollaron sus artes oratorias en beneficio siempre del programa liberal y del país. Compatibilizó su ideología progresista y liberal con su pertenencia a la Iglesia. Él era sacerdote, era párroco, era profesor del seminario de Cuenca. Aún así mantuvo su apuesta por el progreso y en aquellas ocasiones en las que se trataba de debatir diferentes temas que estaban relacionados con la misma Iglesia a la que él pertenecía y que él pensaba que debían cambiar. Esta apuesta por el progreso y la libertad la pagó con el exilio por partida doble. Primeramente con el exilio interior en el convento prisión de la Salceda, donde compartió prisión con su íntimo amigo el valenciano Villanueva. Y después, también después de las Cortes del Trienio Liberal, con el exilio exterior en Francia y en Inglaterra, en la isla de Jersey y en Londres. Bueno, la historiografía local ha debatido entre dos posibles lugares de nacimiento de García Page, Ribagorda y Ribatajada. Son dos pequeños pueblos que están en la zona del Campichuelo, cerca de la Alcarria, y que son pequeñas localidades que en la actualidad no llegan ninguna de las dos a los 50 o 60 habitantes. Son localidades muy pequeñas y siempre han sido pequeñas. Hay un dato, y es que cuando en el año 1820 se le hizo canónigo de la Catedral de Cuenca, hay una copia de su partida en el archivo de la propia Catedral de Cuenca, y en el cual él mismo dice que nació
en el pueblo de Ribagorda en 1771, con lo cual está claro que el sitio de nacimiento es al final Ribagorda. Realmente es la tesis que más se ha defendido de las dos. Bueno, primeros cargos en la diócesis antes de su incorporación a las Cortes de Cádiz. En 1799 fue nombrado catedrático de Filosofía en el Seminario Conciliar de Cuenca. En 1804 catedrático también de Teología Moral y en 1806 párroco de la Iglesia de San Andrés, una de las parroquias que desaparecieron a principios del siglo XX en la transformación del desarrollo parroquial de la capital de la diócesis. Como digo, fue elegido diputado a Cortes en las legislaturas de 1813 y 1814. Los datos de la incorporación: el 5 de abril de 1813 fue elegido como diputado tras la obtención de 5 votos a favor de los 8 electores posibles. El 20 de septiembre, según el archivo de las propias Cortes, es dado de alta en la Cámara y el 5 de octubre de 1813 juró el cargo. Fue, como digo, uno de los principales, quiero decir que con esto que la actividad de García Paje en las Cortes no fue meramente de estar allí. Fue una de las personas que más, según recogen los diarios de sesiones, que más hablaron, que más defendieron diferentes posturas. Perteneció a distintas comisiones, como la Comisión de Ultramar, para la que fue nombrado el 7 de octubre de 1813, o en la que más se destacó, la Comisión de Instrucción Pública. Para esa fue elegida el 9 de diciembre de 1813 y fue elegida unos días antes, y el 9 de diciembre presentó 5 proposiciones con el fin de mejorar la educación. Él, como profesor del seminario conciliar de Cuenca, había visto ya que la materia de enseñanza en los seminarios dependía mucho de los obispos que ocuparan el cargo en cada momento, y entonces se dio cuenta de la necesidad de hacer un plan de educación duradero. Entonces exigía un plan uniforme y, al mismo tiempo, y hasta que este plan estuviera preparado, pidió que se pusiera en vigor el plan que había diseñado el Marqués de Caballero algunos años antes. Un estudioso de la actividad de las Cortes desde el punto de vista más conservador, Francisco José Fernández de la Cigoña, le ha caracterizado como una intromisión más del Estado en las competencias de la Iglesia, indicándole cuál debe ser el sistema de enseñanza de las instituciones que ella sostiene para la formación de sus miembros. Yo considero que esta afirmación de Fernández de la Cigoña no es correcta. Hay que tener en cuenta la personalidad del propio García Paje, que, como he dicho, era un miembro de la Iglesia, y hay que tener en cuenta que no se trata en realidad de un enfrentamiento abierto entre la Iglesia y el Estado, sino de buscar en realidad el emplazamiento adecuado que la Iglesia debe tener en una sociedad moderna como es la que los diputados liberales querían hacer. También defendió la supresión de la Inquisición, por ejemplo, y la sustitución por una comisión mixta. El 7 de noviembre de 1813 también incorporó una edición al reglamento que debía regular la Biblioteca Nacional, en el sentido de que tanto en la Biblioteca Nacional como en todas las de la provincia hubiera de haber un ejemplar del último índice expurgatorio del Tribunal Suprimido de la Inquisición. Como digo, formó parte de diversas comisiones, y entre ellas también otra que también se creó a finales de 1813 con el fin de estudiar el expediente promovido sobre la jurisdicción eclesiástica castrense y la idoneidad o no del nombramiento de Miguel Oliván como vicario general del Ejército. Bueno, son solo algunos ejemplos de la actuación que tuvo en este periodo, en 1813 y 1814, en el seno de las Cortes. Como digo, era muy amigo de Joaquín Lorenzo Villanueva, y como él también sufrió, y como otros que se han hablado aquí, también sufrió ese proceso del 10 de mayo. Fue uno de los que estaban también en la lista para detener. Se presentaron en su casa las tropas absolutistas
con el fin de detenerle, ocurre que no estaba en ese momento en la casa, registraron sus habitaciones y las sellaron con el fin de que no saliera ningún papel de allí. Pero al contrario de lo que sucedió con otros políticos de la época liberales como Toreno y Gallardo, que acabas de citar, él mismo se entregó el día siguiente y fue entregado, fue conducido a la cárcel de Corona. Se inició así un largo proceso. Estos son algunos de los hitos. El 11 de mayo de 1814, como digo, Francisco de Leiva, como juez comisionado, acompañado de un juez eclesiástico y un notario y un grupo de soldados, se presentan en su casa madrileña con el fin de proceder a su detención. No lo encuentra, registra sus habitaciones y sella sus puertas. Al día siguiente se entrega. El 16 de mayo, Francisco de Leiva ordena el reconocimiento de todos los papeles que se habían encontrado en la casa donde vivía. El 3 de junio, Fernando VII ordena que las causas formadas contra los diputados liberales se pasen a la sala de alcaldes de la Casa y Corte, que se encontraba en el madrileño Palacio de Santa Cruz. El 25 de junio se le toma declaración, aduce en su defensa, entre otras cosas, que su actuación como diputado a Cortes había buscado siempre el beneficio del país, que nunca había usado de manijos o ardides para defender sus ideas liberales, sino solo la palabra y la razón, y que siempre había actuado en nombre del propio Fernando VII. Él, como todos los liberales, o prácticamente todos los liberales, pensaba que Fernando VII en estos momentos pensaba que Fernando VII iba a acatar la Constitución. El 26 de septiembre de 1814 se da una orden de embargo de todos sus bienes, tanto los que tenía en Madrid como los que pudiera tener en ese momento en Cuenca, en su casa de Cuenca, muy cercana a la parroquia de la que seguía siendo párroco, aunque no estaba en ese momento, y en su localidad natal. El 6 de diciembre se produce una nueva confesión, ratificándose en todo lo anterior. Este es el lugar donde estaba el Tribunal de Casa y Corte, y en la parte de detrás es donde estaba la prisión de Corte. El 22 de diciembre de 1814 aparece en Cuenca la proclama de Reus, un texto anónimo de carácter revolucionario y del que le acusaban a ser él el autor. Él siempre lo negó, pero estos papeles complicaron aún todavía más su juicio. Vuelve a confesar el 27 de febrero, amplía su confesión, y en noviembre de 1814 hay una solicitud de su abogado, su procurador, Esteban Peirón Merino, solicitando que se puedan entregar las actas públicas y secretas de las Cortes Generales con el fin de que se pueda sustanciar su defensa. Sin embargo, el 17 de diciembre, sin que el juicio se hubiera terminado, hay un acto completamente absolutista de Fernando VII por el cual condena a prisión y al exilio a todos los acusados liberales que estaban, si bien algunos como Argüelles, como algunos más, como Calatrava, fueron condenados a un exilio fuera de la península, al norte de África. García Paje, con su amigo y el ya citado Joaquín Lorenzo Villanueva, que por cierto también era canónigo de la Catedral de Cuenca, fueron condenados juntos a pasar un exilio interior en prisión en un convento, puesto aquí valenciano es un error, es guadalajareño de La Salceda, un convento franciscano. Joaquín Lorenzo Villanueva, conocemos bastantes datos de García Paje por los escritos del propio Villanueva. Bueno, no me voy a entretener en detener este escrito en el que Villanueva refleja la situación extraña y un poco absurda y en la que se encontraron a la hora de salir de Madrid todos los exiliados, que además Fernando VII había ordenado que se hiciera de noche para que el pueblo madrileño al despertar viviera ya el suceso como hecho consumado. Bueno, pues allí estuvo, como digo, condenado a 6 años, que no los llegó a pasar porque en 1820, cuando Fernando VII vuelve a aceptar la Constitución después del pronunciamiento de Riego, uno de los primeros actos que ordenó fue la liberación de todos
todos los exiliados y presos que estaban liberales. Entonces, las lanzas se vuelven, bueno, quiero decir que se torna la situación y el preso vuelve a ser homenajeado. En Alcalá de Henares, en el viaje hacia Madrid, una comisión de ingenieros tapadores le homenajean, regalando un ramo de flores. También en Madrid hay un homenaje en el Café Lorenzini a él y a otros políticos liberales por parte de la Sociedad Patriótica de Amigos de la Libertad. Y Fernando VII le promueve a una de las canonjías de la diócesis de Cuenca, canonjía de la que después se le expulsó en 1823, después de la recuperación del absolutismo, y siendo sustituido por un eclesiástico bastante gris, del que nada se sabe, un tal García Martín, que simplemente parece ser que lo único que tenía a favor de él es su postura más absolutista. En 1820 es nombrado nuevamente diputado a las Cortes por la provincia de Cuenca. Es uno de los diputados doceañistas como otros amigos suyos. Por adelantar, seguimos con las actuaciones que hizo. Por un lado, defendió la libertad de imprenta y la creación de las juntas de censura. Se manifestó a favor de permitir que los provisores y fiscales pudieran ser designados representantes a Cortes por sus provincias respectivas, en contra de la propuesta de algunos otros diputados liberales. Se manifestó a favor de prohibir las sociedades secretas, algo que tendría como consecuencia el decreto de prohibición en el mes de noviembre de 1820, aunque después Fernando VII las permitiría. Pero con esto quiero decir que se trataba de un liberal, pero un liberal del carácter moderado, alejado a las sociedades secretas como la de los comuneros, que podría decirse, comparando en términos actuales, que sería la extrema izquierda del momento. Se enfrentó al conde de Toreno abogando para que las Cortes se aseguraran de que la separación del diezmo no afectara demasiado a la manutención decente de los sacerdotes, y también intervino en algún debate a solicitud de instituciones locales como la de Cuenca, con motivo de una malversación de caudales públicos en el seno de la recién creada Diputación Provincial. Pero aún así, en esos debates intentó buscar una mirada más alejada de lo local, y entonces abogó por la necesidad de adoptar una medida general con el fin de evitar que estos hechos se pudieran volver a repetir. Hay un documento, un pequeño librito anónimo que es Condiciones y semblanzas de los diputados a García Paje. Están descritos como caricaturas literarias. Todos los diputados, o gran parte de los diputados, a García Paje se le dice clérigo franco, clarito, valiente y despreocupado. Hiere bien las dificultades, habla liso y llano, no gusta de echarse a dormir a humo de pajas y siempre se tira al grano, a la sustancia, al trigo, al higo, al garbanzo. Si le irritan llega a ser elocuente y donde va levanta chichones. Venera a San Ignacio de Loyola como el que más, pero no las máximas de sus hijos. De modo que difícilmente podría hallarse un centinela más despierto contra el jesuitismo, ni tampoco otro a quien le cayesen mejor los capisallos de obispo. 1823 marca el final de la segunda apuesta liberal y la recuperación del absolutismo. Hay una crónica del segundo exilio. 14 de febrero, no de 1823, sino de 1822, cesa como diputado. En un viaje a Ribagorda, donde iba por la grave enfermedad de su madre, es apresado por una partida realista y le condenan a muerte, aunque algunos amigos logran salvarle la vida a cambio de una gran cantidad de dinero. Sigue preso, logra escapar, es agregado como capellán a un regimiento liberal, el que después se llamaría Regimiento Luchana, encuadrado en la división liberal de Ballesteros. Llegó a Cádiz, en donde compartió cuartel con su regimiento, y cuando vieron que Cádiz estaba perdido, logró escapar con el capitán de su regimiento, Julián del Ocio. Estuvo exiliado en Marsella, primero en Francia, en Marsella-Linson, y después en Gran Bretaña. En Londres fue autorizado a ejercer un cargo eclesiástico en una iglesia católica, y en Jersey se dedicó sobre todo a escribir y a estudiar.
Bueno, en 1834, después de la muerte de Fernando VII, y con esto acabo, García Paje regresó a España. Desembarcó en Santander y, sin perder el tiempo, pasó a Madrid, donde se instaló con su sobrino Santos Paje, que era capellán de la Guardia de Corps. Fue nombrado abad de Santa Leocadia, una de las más altas dignidades del arzobispado de Toledo, y visitador de todos los hospitales y establecimientos benéficos de Madrid, y responsable de la organización del nuevo Hospital General que se estaba creando. Fue también miembro de la Real Academia de Ciencias Eclesiásticas de San Isidro y falleció el 6 de abril de 1836. La Gaceta de Madrid publicó una nota necrológica bastante sentida y elocuente. Y con eso, nada, muchas gracias por su atención y nada, espero que les haya servido. Gracias. Bien, muchísimas gracias. A continuación es el señor Felipe Rodríguez Morín, de la Sociedad Española del siglo XVIII, que nos va a hablar de Miguel Domingo, un impresor liberal víctima de la represión fernandina de 1814. Sabemos, gracias a los datos reflejados en un documento conservado en el Archivo Histórico Nacional, citado por Astorgano abajo, que Miguel Domingo debió de nacer entre agosto de 1774 y el mismo mes de 1775. Por su parte, el Padrón Municipal de Valencia del año 1823 consigna para Miguel Domingo la edad de 47 años. Las primeras referencias sólidas a la figura y a la profesión de librero de Miguel Domingo las hallamos en 1805, gracias a dos impresos que anota Serrano Morales, en cuyas respectivas portadas se indica que se hallan a la venta en su librería valenciana de la Plazuela de la Comunión de San Juan. Del año siguiente, esto es de 1806, existe un testimonio que nos pone ya sobre aviso de la vena crítica y reacia de Domingo respecto de cualquier tipo de atadura impuesta por un Estado censor, pues según se desprende de cierta declaración de Fray Vicente Martínez ante el Tribunal Inquisitorial de Valencia, Miguel Domingo vendía libros prohibidos en su tienda, en la cual había visto el buen fraile Las minas de Palmira, la nueva Eloísa de Rousseau, el Fray Blas, el Principismo, las cartas de Abelardo y Eloísa y el Fray Gerundio. Tales libros le fueron retenidos por la Suprema, a la que, tras haberle preguntado sobre ellos, respondió que en efecto los había tenido sin saber que estuvieran prohibidos, que él los había comprado a Pedro Mayén y que los había ido vendiendo sin poder determinar a qué sujetos. Por lo que concierne a la faceta de impresor de Miguel Domingo, no encontramos traza alguna de ella hasta el año 1809 y creemos a este tenor que no sería aventurado imaginar como una de las posibles causas para que diera el paso a la tipografía la calamitosa circunstancia por la que entonces estaba atravesando España. Ya con los inicios de la propia guerra, un año antes, el contenido de los libros que vendía se había tintado considerablemente con aquellos temas políticos militares con los que bullía y se preocupaba la ciudadanía de la península, dando razón con ello de un fuerte compromiso con la cosa pública. Así prosiguió igualmente en este año de 1809, pero de forma más incisiva aún, al confeccionar y tal vez editar los impresos él mismo en su propia industria, cita, como se ha dicho, a la Plaza Valenciana de la Comunión de San Juan. En el verano de 1810, Miguel Domingo emigró de Valencia a Palma a causa de la guerra con los franceses. En esta capital balear, aparte de fomentar diversas iniciativas reformistas, como la felicitación a las Cortes por la abolición de la Inquisición o de prestar su oficina para propiciar el trato y la cohesión del clan reformista, fatigó sus prensas con escritos liberales, dando a la luz, entre otros, diversos libros y folletos políticos de amigos y correligionarios suyos, como García Malo, Isidoro de Antillón, etc. Junto con este último emprendió además la tarea de sacar un periódico, La Aurora Patriótica Mallorquina, que habría de tener gran repercusión y agitar de modo poderoso el panorama político de la Mallorca de la época, desde el mismo día de su nacimiento, el 15 de junio de 1812. Frente a dicho papel se alzó y lo combatió ásperamente el Semanario Cristiano Político de Mallorca, que aglutinó el sector absolutista palmesano. Unos meses después, en enero de 1813, y también de las planchas de Domingo, salió el primer número de La Antorcha, segundo periódico liberal de Palma, así como más tarde el Diario Político y Mercantil de Palma, de similar corte político. Por otro lado, y para escándalo de sus adversarios ideológicos, en su taller imprimía o vendía en su librería títulos tales como La cabaña indiana, Abelardo y Eloísa, A Sevilla libre, Pan y toros o la traducción del contrato social de Rousseau. Sin embargo, toda esta situación cambió radicalmente con el retorno de Fernando VII a España, especialmente a partir del día 4 de mayo de 1814, cuando por medio de un decreto declaraba al monarca derogada la Carta Magna y disuelta las Cortes. Noticia esta que voló por Mallorca no bien hubo fondeado en su bahía el Correo de Valencia, hacia las 4 de la tarde del 20 de ese mismo mes.
De inmediato fue destruida la losa que daba nombre a la Plaza de la Constitución, una ceremonia que, por cierto, resultó común por aquellas fechas a todo lo largo y ancho del reino, al paso que en aquel mismo lugar, precisamente en el que 2 años antes había sido solemnemente publicada, se prendía fuego a la propia Carta Magna. Se encendió una pira funeral cuyas llamas devoraron y redujeron en breves minutos a pavesas cuantos ejemplares pudieron al pronto hallarse de este ídolo del liberalismo, lo dice el Semanario Cristiano. El mismo número de este periódico refiere con alborozo cómo las cremaciones se repitieron al día siguiente, teniendo por combustible ahora diferentes periódicos y otros papeles que con los nombres seductivos de Aurora, Antorcha, Diario Mercantil, Imparcial, etcétera, etcétera, habían publicado los enemigos del trono y del altar. Varios de ellos, como se ha visto, producidos a las prensas de domingo. Singular empeño se puso en destruir todo rastro de la aurora patriótica, al extremo de conseguir casi exterminarla por completo. A partir de ese año de 1814 y durante el siguiente serán adoptadas por la autoridad las providencias necesarias para condenar al ostracismo gran parte de la literatura publicada por el bando renovador en aquellos años de libertad, muchos de cuyos impresos en Mallorca habían sido alumbrados en la industria de Miguel Domingo. El Consejo de la Suprema actuará también en consecuencia, requiriendo en octubre de 1814 a sus tribunales provinciales a fin de que le remitieran una relación con los papeles de mala doctrina impresos en sus distritos desde 1808. Sin embargo, ninguno de todos esos destrozos, expurgos y prohibiciones hubiera llegado a alterar la vida de Domingo de un modo excesivamente relevante. El peligro hacia su persona debió, sin embargo, sentirlo bastante más cercano con diversos actos que hubo de sufrir, primero contra sus bienes y posteriormente contra su propia integridad física. De una de estas actuaciones fue testigo directo y hasta tuvo que intervenir en ella el alcalde de Palma, José Desbrul, quien, hallándose en el ayuntamiento junto a varios regidores, recibió aviso de que un número tumultuoso de pueblo se dirigía a casa del impresor Miguel Domingo y, previendo los perjuicios y desórdenes que podían resultar, salimos a la plaza y procuramos con buenas razones evitar un lance que se debía temer desgraciado, asegurándoles de que se enviaría una visita a cada librería de un regidor y un eclesiástico y que se quemarían todos los papeles de que se encontrasen irreligiosos y temerarios, cuya seguridad los contuvo. En esta inspección del negocio de Domingo, anunciada por Desbrul, contamos con el comentario del propio damnificado, Miguel Domingo, quien del modo siguiente dejó constancia de ello en 1820 a través de una instancia dirigida a las Cortes. Dice en ella: la casa del exponente fue acometida por una porción de populacho seducido y capitaneado por algunos fanáticos, enemigos declarados de la Constitución y de sus defensores. En este asalto se le despojó de un considerable número de libros y papeles, de los cuales una parte fueron entregados a las llamas. Y es que en aquella lamentable situación, un liberal tan significado en Palma de Mallorca como Miguel Domingo, objetivo del vituperio de muchos, de la venganza de algunos y más grave incluso de castigo para la autoridad, poco podía adelantar permaneciendo en la isla. De ahí que, poniendo el mar por medio, se determinara a regresar a su tierra valenciana probablemente en cuanto tuvo conocimiento de que se había abierto un proceso contra él, cosa que ocurrió el 31 de mayo de 1814. Aunque ciertamente bien poco pudo hacer con este arreglo por escapar del destino que le tenía reservado el nuevo Estado, es decir, el Estado viejo de nuevo, encarnado ahora en la figura de Fernando VII y festejado por los reaccionarios. Y es que, como bien nos reconoce Domingo, recordando el asalto a su local, entre comillas, a pesar de las pérdidas que de aquí le resultaron, se hubiera dado por contento en aquella crisis horrorosa si la persecución no hubiese pasado adelante. Se lo dice en la misma instancia las Cortes de 1820. Pero como para otros muchos, también para él se agudició el hostigamiento de más infausta y penosa manera. Él mismo nos cuenta la crudeza de la separación de su familia, fruto de la persecución estatal a la que fue sometido. Se despacharon requisitorias a Valencia, dice Miguel Domingo, se la arrancó de su casa y de los brazos de su esposa y de sus hijos desconsolados. Poco después de padecer este trance, hallamos un documento suyo firmado en prisión, un poder a pleitos otorgado en Valencia el día 30 de agosto a favor de 3 procuradores de los juzgados y de otros 3 de la audiencia, ante el escribano Antonio Jacques Furió. Dice el notario: constituido yo el escribano en las cárceles de San Narciso de la ciudad de Valencia, compareció ante mí y de los testigos infrascritos Miguel Domingo, impresor, vecino de esta localidad y actualmente preso en ella. Unos pocos días después, el 11 de septiembre, probablemente porque su traslado forzoso hacia Palma se hacía inminente, vuelve a dar poder notarial, figurando ahora, además de como impresor, como maestro librero, esta vez a favor de Ramona López,
y de Ildefonso Montpié, factor de su establecimiento y futuro yerno suyo. Tras los trámites ejecutados por Domingo para asegurar la gestión de sus bienes, no tardará en llegarle la hora de tener que alejarse de la familia. De nuevo, su propio testimonio escrito por medio de la mencionada instancia a las Cortes de 1820 nos recordará algunos extremos que corrió su suerte en aquellos días tan tristes y agitados de su vida, dice Domingo en la instancia. Se destinó para conducirle una goleta de guerra, como si fuese un importante reo de Estado, y se le sepultó en la cárcel pública de la capital de las Baleares. En ella permaneció 8 meses hasta que fue sentenciado a 4 años de confinación en la isla de Ibiza y a no tener imprenta por el mismo tiempo, además de las costas del proceso. Por lo tanto, y según se desprende de esas sus propias palabras, Domingo sufrió cautiverio en Palma desde septiembre de 1814 hasta abril de 1815. El día 4 de ese mes, José Montemayor, regente de la audiencia de dicha capital, dictó sentencia condenatoria en los términos anteriormente señalados por Domingo. La información es también de primera mano, puesto que probablemente nuestro impresor o persona muy allegada a él, caso de Montpié, fue el encargado de transmitirla por medio de un folleto que salió anónimo en 1821, ejemplo de adhesión al sistema constitucional. Gracias a este impreso sabemos también de los cargos concretos que le fueron imputados, dice el impreso este. Por haber estampado en el Diario Político y Mercantil de Palma, viva Fernando VII, rey constitucional, porque había reimpreso la cabaña indiana de Saint-Pierre, por haber dado a luz el Eco de Reus o Proclama a los Labradores, y por haber insertado en el diario la noticia de que al arrancarse en Valencia la lápida de la Constitución, un padre decía a su hijo: «Constitución, serás vengada». Seguramente la calidad de estos sus delitos de algún modo le pudo parecer casi tan hiriente por injusta como el padecimiento en sí de la condena. Así los pone él mismo en la reiterada instancia de las Cortes. El regente de la Audiencia de Mallorca, seducido por un fiscal astuto y malintencionado y por media docena de eclesiásticos, deshonra de su augusto carácter, creyó a Domingo un delincuente de primer orden, tan solo por haber franqueado sus prensas y su industria a los amigos de la Constitución. Varias líneas más adelante aduce don Miguel el atropello que supone condenar a un hombre solamente por haber adecuado su conducta a los dictados de la ley. En vano, dice, se le hizo presente al juez en la defensa que sería la más atroz injusticia tener por criminal a un impresor que no había hecho más que valerse de su oficio publicando escritos favorables a unas leyes reconocidas por la nación. Todo esto deja más claro todavía que Miguel Domingo, como tantos otros, fue condenado únicamente por albergar unas ideas de las que no participaba el régimen posteriormente instaurado, puesto que nadie en puridad habría podido penalizar unas acciones en todo adaptadas a un sistema legal aprobado por el Congreso y en el cual él ninguna parte de responsabilidad podía tener. Por otro lado, y aunque sobre los 4 años de extrañamiento en Ibiza no poseemos ningún dato directo concerniente a su persona, la circunstancia de que fuera Ildefonso Montpié quien figurase como cabeza de familia en el domicilio de la calle Caballeros número 48 en 1818 puede sugerir que la deportación de Domingo no concluyó hasta ese año en el que le finalizaba la pena. Igualmente existen indicios suficientes que permiten suponer que en lo relativo a la prohibición de ejercer su oficio se le hizo cumplir el castigo también íntegramente, puesto que a causa de la privación que se le impuso de tener imprenta por 4 años y de su consiguiente sustitución por Ildefonso Montpié en dicho menester, desapareció su nombre como tipógrafo de los papeles dados a luz en su taller durante dicho periodo. Sabemos que Miguel Domingo se reincorporó a su quehacer profesional en 1818, aunque o bien hubo de acontecer ello en los meses finales o en otro caso lo hizo de modo esporádico o paulatino, puesto que solamente hemos hallado un trabajo de ese año. Por lo que no será hasta 1819 cuando, ahora asociado a su yerno, retorne al desempeño regular de su antigua ocupación. En ella proseguirán juntos ambos hasta posiblemente fines de 1821, pues en ese año todavía ejecutaron más trabajos unidos que por separado, cosa que ya no ocurrió en 1822 y 1823, en que Domingo y Montpié imprimieron cada uno por su cuenta. En cuanto a su estado anímico tras la represión sufrida, creemos que si bien la vuelta al imperio de la Constitución en el año 20 hubo de suponerle sin ningún género de dudas una inmensa alegría, posiblemente no consiguió librarle del todo de la amargura al comprobar cómo muchos de aquellos adversarios suyos, gentes señaladamente reaccionarias, continuaban medrando y aún escalando puestos en los días del regreso a la libertad. Ese interno dolor se encargará de manifestarlo en la mencionada instancia de las Cortes, proyectándolo sobre los que de algún modo u otro tuvieron parte en su prisión y castigo, todos ellos aupados ahora respecto de sus cargos anteriores. El juez de
policía que envió su orden de detención, el regente de la Audiencia de Mallorca que lo condenó, el fiscal, los eclesiásticos, Fray Raimundo Strauch, Antonio Llaneras, etc. Y es que a la altura de 1820 nuestro impresor conservaba todavía muy fresca en sus carnes y en su memoria la tropelía sufrida. Tal vez por eso, pero sobre todo por considerarlo un justo medio de revancha hacia aquellas mentalidades retrógradas, porfiando donde más difusión podían tener sus ideales liberales y más enojo provocar en sus hostiles, aprovechó Miguel Domingo la etapa del trienio liberal para imprimir periódicos de manera apremiante, casi compulsiva, especialmente en el primer año de dicho periodo, en el que sacó al menos 5. En conclusión, fue la voluntad y perseverancia inquebrantable de Miguel Domingo el origen de su infortunio. Y toda la inclemencia aquella con la que se le escarmentó no traía a nuestro juicio sino causa del miedo profundo que anidaba en los corazones de sus enemigos, alarmados por contemplar durante los últimos años cómo, por culpa de aquellos liberales como él, se iba perdiendo su específica noción de patria, a la que veían tomar derroteros nunca antes conocidos y donde de ningún modo quedaban asegurados sus privilegios ancestrales. De ahí el inevitable enfrentamiento. Nada extraño resultaba, por lo tanto, que los rancios albergaran un temor insondable hacia un tipo de hombres que, como Miguel Domingo, abogaban por una España nueva, liberada así de la opresión de una nación extranjera usurpadora de su territorio, como de un Estado represor, invasor también en el ámbito de las ideas. Era, en definitiva, aquel de los serviles, asombro y espanto hacia una casta de individuos que se atrevían a proclamar sin tapujos los ideales de renovación que consideraban imprescindibles para la modernización del país, a despecho incluso de su propia seguridad. Tal fue el caso claro de Miguel Domingo, en quien confluía además un rasgo de peligrosidad añadido, puesto que en su calidad de impresor y librero disponía de los medios técnicos y del conocimiento necesario para difundir públicamente los postulados de su ideología, verdadero horror para sus contrarios, a quienes la libertad de imprenta solía causar pánico por regla general. Y para ilustrar el trance de que ni los reaccionarios aflojaron con los años en su intransigencia, ni que la saga familiar de los Domingo abdicó de su particular empeño por aferrarse a la causa de la libertad, dejamos constancia de que su yerno, Montpié, hubo de pasar también por semejantes peripecias a las suyas, padeciendo encierro en aquellas mismas cárceles de San Narciso que su suegro, al poco de tornar otra vez el absolutismo a España en 1823. Sin embargo, a diferencia de Domingo, su cautiverio debió de ser corto, ya que en 1824 residía de nuevo en su casa. Finalmente, ha de subrayarse el punto de que con posterioridad a ese año de 1823 no sabemos de ningún ejemplar sacados de las prensas de Miguel Domingo, ni poseemos referencia alguna acerca de su librería. Ello unido a su ausencia tras ese año, según evidencia el padrón de la ciudad de Valencia de 1824, 37 y siguientes, y la de su esposa e hijos del hasta entonces su domicilio habitual en Valencia, así como de la casa de la calle San Fernando, propiedad de su hija Carmen y de su marido Montpié, nos predispone a que podamos imaginar, solo a eso, pues ignoramos toda otra noticia suya, como causa posible de ese mutis, el que hubiera tenido que abandonar España, expatriado hacia el exilio. Debía contar entonces alrededor de 48 años de edad. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias, Felipe. Y a continuación es el profesor Alberto Romero Ferrer, de aquí de la Universidad de Cádiz, que nos va a hablar de libertad, mueran los tiranos, el imaginario hispánico en el exilio liberal entre Martínez de la Rosa y José Joaquín de Mora. Cuando quieras. Buenas tardes. Bueno, yo lo que voy a intentar colocarle en un texto que no está terminado, ni muchísimo menos, es mostrarle dos caras del exilio liberal a través de dos figuras bastante representativas, como son Martínez de la Rosa y José Joaquín de Mora. Son dos exiliados, pero los dos, cada uno de ellos representa el exiliado que tiene éxito y, por tanto, su obra transmite ese sentido bastante optimista dentro de las coordenadas terribles del destierro, frente a José Joaquín de Mora, en cuya obra vamos a encontrar, pues unas historias y unos personajes aparentemente muy parecidos a los que encontramos, por
ejemplo, en el teatro de Martínez de la Rosa, pero que tienen una actitud bastante diferente, una actitud de desengaño. Es decir, en este sentido, los personajes de la obra de uno y de otro actúan más o menos como una especie de trasuntos literarios de las experiencias vitales, de las propias trayectorias de ambos escritores y de la actitud, ¿no?, que van a tener ante una España en la que uno se acomoda, como es el caso de Martínez de la Rosa, y ante la que el otro, José Joaquín de Mora, se refiere desde una actitud de rechazo y de incomprensión. Bien, los textos que utilizo como punto de partida sería el drama de Martínez de la Rosa, Aben Humeya, o La rebelión de los moriscos, un tema al que de manera tangencial se ha aludido en una intervención esta mañana, no el texto de Martínez de la Rosa, sino este argumento histórico, y la colección de las leyendas españolas de José Joaquín de Mora. Bien, si se examina la representación de la España musulmana por parte de los dramaturgos y poetas románticos españoles, a la luz del incipiente proyecto liberal de construcción nacional que empezó a elaborarse desde finales del 18, los textos que vamos a utilizar como punto de partida son el Aben Humeya, de 1830, de Martínez de la Rosa, un texto que habría que colocar también en diálogo con Los amantes de Teruel, del 37, de Hartzenbusch, y El moro expósito, texto del 29-33, del duque de Riva. La hipótesis de la que parto, en relación en concreto con el texto de Martínez de la Rosa, y cuya idea también tendría que ver con esos otros dos dramas románticos, es que deben verse como experimentos que ponen a prueba distintos modelos de nación en una época en la que no se había impuesto ningún modelo particular. Pienso, por tanto, que cada uno de estos escritores, y en concreto Martínez de la Rosa, retorna a la España musulmana no solo o no principalmente por un interés retrógrado por el pasado de la nación, como generalmente se suele aludir a las recreaciones historicistas de la poesía, la novela o el drama romántico, sino para elaborar un concepto de sujeto europeo moderno aplicado a la nación. El argumento principal que yo observo en Martínez de la Rosa, y que es compartido con algunas diferencias con esos otros dos dramas de tema árabe, es que estas obras elaboran una especie de, algo que podríamos llamar una especie de subjetividad fronteriza fundada en un melancólico sentido de la pérdida de un pasado anterior a la homogeneización cultural impuesta por la eliminación a partir de 1492 de la herencia islámica del país, en la que podían darse unas identidades cambiantes y muy plurales, que es algo que tanto en Martínez de la Rosa, y esto sí se comparte con la visión del mundo islámico que nos ofrecen algunos de los textos de José Joaquín de Mora, hablan un poco de la integración de culturas, ¿no? Entonces, como si esa evocación del pasado fuera una especie como de referente del presente histórico. Entonces, en el caso de la Aben Humeya, de Martínez de la Rosa, por tanto, sería una obra que entraría dentro de ese contexto desde la perspectiva de un exiliado, pero de un exiliado muy peculiar como es Martínez de la Rosa, que no es el exiliado que vive mal, que pasa penuria económica, sino todo lo contrario. Él vive en París y parece ser que su vida parisina pues era una vida bastante acomodada. Si observamos las referencias que se pueden ver en la puesta en escena, una obra que, como saben ustedes, se estrena en francés, en París, en el introito o en una especie como de comentario inicial, cuando habla de por qué ha utilizado
este argumento, este drama, dice así: por lo tocante al argumento de este drama, poco o nada tendré que decir. Le busqué y escogí en la historia de España, porque juzgué que así parecería más nuevo y original, al paso que me dejaría campear con más desembarazo, conociendo mejor el terreno, él conociendo mejor el terreno y los espectadores no. Esto sería una clave de la estética romántica, ¿no? Hasta la circunstancia de ser alusivo a acontecimientos de mi país natal, concurrió a decidirme a favor suyo, aun prescindiendo de muchas otras ventajas. El que haya vivido largos años fuera de su patria concebirá fácilmente esta predilección tan natural. Por tanto, la experiencia del exilio es algo que está marcando esa elección. Otra cosa es que esa elección, aunque va a tener, bueno, pues va a tener una cierta lectura política, sin embargo, él opta por otra visión mucho más pintoresquista, mucho más, no voy a decir festiva, pero sí mucho más romántica en cuanto a esa idea, ¿no?, del imaginario hispánico que se pone de moda en toda la Europa de mediados del siglo XIX. Por tanto, es decir, cada vez que aparece la palabra España, la patria, ya que de decirlo todo, la idea de oír repetir unos nombres tan gratos para mí y de oírlos en tierra extraña, él está exiliado en París, y tal vez con aplauso. Bien, lo que llama la atención de un texto como Aben Humeya o La rebelión de los moriscos es que es una obra que por el tema que trata y dada la trayectoria política y la situación personal de Martínez de la Rosa, que hubiera sido lo lógico o lo esperado, hubiera sido un texto mucho más agresivo desde el punto de vista político, muy en la línea del estreno gaditano en 1812 de La viuda, de la primera versión de La viuda de Padilla. Un texto que, sin embargo, después, en las ediciones posteriores, la del 14 y la del 20, elimina muchísimos elementos que podían ser mucho más radicales. Es decir, aquí ya empezamos a ver un Martínez de la Rosa que empieza a huir de esas posturas más radicales, más extremas, aunque sí hay una cierta lectura crítica. Es decir, a Martínez de la Rosa, frente a la opción de un drama político, cuyo argumento venía perfecto a colación, por razones muy diversas, sin embargo, opta por subrayar los aspectos más exóticos y más pintoresquistas de la escenografía, así como de la propia historia. Con lo cual no elude una determinada lectura política, porque de hecho libertad, mueran los tiranos es una frase, es una exclamación que está en los personajes centrales del drama. Sin embargo, lo más interesante va a ser precisamente todo lo contrario. Hay, por tanto, un llanto, un planto por el abandono de la tierra, una cierta nostalgia, hay también un cierto reproche hacia la exclusión del diferente, al motivo por el que Aben Humeya tiene que dejar su patria, su tierra, algo que podía ser, tener que ver también con la experiencia vital. Sin embargo, todo eso queda bastante desdibujado por otros elementos a los que Martínez de la Rosa le otorga un mayor protagonismo dramático en la propia historia y un mayor protagonismo escenográfico. Y esto debió ser así, porque incluso la crítica del estreno lo subraya. Es decir, la crítica del estreno se le censura a Martínez de la Rosa lo poco valiente que ha sido el autor desde el punto de vista político, la crítica contemporánea. Y esto se observa, bueno, podemos leer un texto, por ejemplo, en la acotación del acto primero. El teatro representa una sala de arquitectura arábiga de la casa de campo de Aben Humeya en la cercanía de Cadiar. Está adornada decentemente, pero con mucha sencillez, y vence en las paredes apresto y despoja de montería. A mano derecha los espectadores, es decir, hay una acotación bastante
que se desarrolla de manera bastante completa, y otras acotaciones, por ejemplo, en el acto primero, en la escena séptima, donde hay una mutación, el teatro representa una vasta caverna cuya bóveda está toda sostenida de informes peñascos de los cuales penden grupos de estalactitas. Todo el ámbito del teatro, hasta casi el proscenio, está lleno de rocas apiñadas. En el segundo término, a mano izquierda, se ve es decir, hay un mayor, hay una detención en el detalle, ¿no? De esos escenarios teatrales que, por otra parte, se pueden desarrollar técnicamente porque escenográficamente es posible, algo que en épocas anteriores era absolutamente impensable. También en el acto segundo, por ejemplo, en esta especie de evocación romántica de la España de iglesia, ¿no? Entran todos en la iglesia cuya puerta se cierra luego, óyense al instante los ecos del órgano y poco después los acentos de un canto pausado y suave. Y Martínez de la Rosa se recrea en todo esto, con lo cual, sin ser una obra extremadamente dócil, porque es una obra que tiene ciertos elementos de lucha contra la tiranía y todo esto, sin embargo, pesa más esa imagen que después se va a perpetuar en relación con la literatura española y en relación con el imaginario hispánico, bastante, vamos a llamarla, desde el punto de vista político, ideológico, bastante amable, ¿no? En donde parece que importa más el decorado, ¿no?, que las ideas. Sin embargo, si nos vamos algo que, por otra parte, yo creo que tiene muchísimo que ver con la propia trayectoria y con los cambios de chaqueta de todos estos liberales que abrazan, ¿no?, el moderantismo, ¿no?, y que huyen, por tanto, de esas posturas radicales iniciales de sus obras. Sin embargo, frente a esta obra, que yo creo que representa la trayectoria o la evolución ideológica y literaria de muchos liberales, que casi todos van a regresar del exilio en loor de multitud, con un gran reconocimiento social y político, ¿no? Un caso paradigmático sería la coronación de Quintana, es decir, como a Quintana lo corona la hija de su verdugo, es decir, el padre lo había metido en la cárcel y la hija lo corona, ¿no? Es como el paradigma, ¿no?, del éxito, ¿no?, del esto, ¿no? Y ellos aceptan esa transformación sin ningún tipo de contradicciones. Eso forma parte de su manera de entender la vida pública. Sin embargo, no todos los liberales se mueven dentro de esta línea, dentro de esta trayectoria. Un caso sensiblemente diferente al de José Joaquín de Mora, pero que se muestra dentro de esta otra visión de los liberales, al liberal que se le rechaza, al liberal que no se siente acogido en su patria, que vive del descrédito, que vive en el olvido. No es el caso de Martínez de la Rosa, ni el caso, por ejemplo, de Quintana. Sería el caso al que ya se ha aludido esta mañana y ahora, hace un rato, el caso de Bartolomé José Gallardo, ¿no?, que permanece durante todo el siglo XIX en esa situación de apóstata, ¿no?, por muchísimas razones. José Joaquín de Mora, sin llegar a ser un apóstata, sin llegar a ser un proscrito, como sí lo será Bartolomé José Gallardo, o al menos eso es lo que yo pienso. Sin embargo, nos encontramos con una trayectoria y una obra en la que vamos a encontrar un registro completamente diferente, marcadamente opuesto a esta visión romántica de la historia de España o de ese pasado medieval. Y esto lo encontramos en las leyendas españolas, unos textos que se publican en 1840, sobre el que ya no me voy a detener mucho porque ya he trabajado sobre esto en otros trabajos que ya están publicados, pero sí vamos a decirle que esta obra está escrita,
mucho antes, ¿no? Se publican en 1840, por tanto, en un momento ya muy tarde, en un momento en donde ya la exaltación liberal ha templado, ha claudicado ante el nuevo ejercicio de lo que se debe suponer del escritor y del político, algo que José Joaquín de Mora no comprende y él se siente completamente desplazado de esa situación. Él no opta por el camino, por la alfombra roja, ¿no?, que le han colocado a otros muchos correligionarios suyos. Y en estas leyendas españolas, que también recrean precisamente ese pasado medieval, esa idea de la España aparentemente mucho más tolerante y fronteriza, ¿no?, del mundo del abencerraje, del moro y del cristiano, del judío. Sin embargo, esa imagen o esa visión del pasado que se observa en las leyendas va a ser tremendamente radical, va a ser su lectura de esa historia va a ser tremendamente negativa, de tal manera que va a subrayar los aspectos más agresivos, los aspectos más violentos, la intolerancia, y yo creo que allí lo que está haciendo José Joaquín de Mora, de una manera mucho más potente, de una manera mucho más íntegra frente a la postura de Martínez de la Rosa, va a ser una traslación de tiempo, es decir, él está comparando de manera implícita esa España intolerante de los siglos XIII, de los siglos XIV y de los siglos XV con la España fernandina, con la España de la represión, que vive en sus carnes al estar exiliado, no solamente de España, sino también de todo su exilio después hispanoamericano, porque él, a diferencia de Martínez de la Rosa, no solamente vio el fracaso del proyecto liberal español, sino también vio el fracaso de los sucesivos proyectos liberales de toda la incipiente república hispanoamericana en las que estuvo también trabajando y algunas de cuyas leyendas están escritas en esos contextos. Por tanto, poco más, es decir, su visión de la monarquía es una visión tremendamente terrorífica, ¿no?, en relación con los reyes católicos, en relación con Felipe II, pero también estas leyendas, y eso sí se comparte con el texto de Martínez de la Rosa, tienen que ver con la moda española, es decir, yo creo que hay un elemento muy importante o una labor muy importante, consciente o no de ello, de todo lo que es el exilio, el liberal y el afrancesado, que es cómo se va construyendo fuera de España una España, ¿no?, a veces mucho más, entre comillas, mucho más, perdone la redundancia, mucho más española que la que está en el interior. Y en esto la literatura cumple un papel, la literatura y otras artes, ¿no?, pues cumplen un papel muy importante. Mora sí vuelve, ¿no?, del exilio, pero hay otros exiliados mucho más radicales que no volverán nunca y cuya obra no permanece, está nunca mejor dicho, está en el exilio. Por tanto, efectivamente, Martínez de la Rosa, Mora, cuando se ocupan de España, cuando se ocupan de la historia de España en sus obras, de la historia medieval o del siglo de oro, están haciendo, por supuesto, una traslación de la historia contemporánea, con matices, vemos, sensiblemente diferentes, pero también hay un contexto de carácter cultural o de carácter transcultural que tiene que ver con la construcción del imaginario hispánico al que ellos yo creo que colaboran de una manera muy fuerte, de una manera muy potente, porque España está de moda, España ha salido de la guerra de la independencia, ha tomado un pulso y aparentemente lo ha ganado simbólicamente al invasor, ¿no?, al tirano que es Napoleón. Y por tanto todos estos escritores, diferencias y opciones ideológicas al margen, simbolizan todo eso, algunos con una mayor proyección, otros con una mayor fortuna, otros desde unas posturas más cambiantes, ¿no?, con unas ideologías más movedizas, y otros desde unos comportamientos intelectuales mucho más, no voy a decir mucho más sólidos, pero sí mucho más hieráticos, menos cambiantes, como es el caso
de Mora, ¿no?, que vio que frente a otros correligionarios suyos, pues su obra no tenía el reconocimiento que de él esperaba. Y de hecho, esta colección de las leyendas españolas, pues desde que se publicaron, no se ha vuelto, hasta hace relativamente poco, no se ha vuelto a saber nada más. Junto a esta tiene otra leyenda bastante amplia, que es el Don Juan, que es bastante importante, ¿no?, que sí tuvo una mayor recepción que estos textos más breves, y en donde nos muestran precisamente todos estos conflictos. Por tanto, y ya termino, serían dos, yo creo, que las leyendas de Mora sería el liberal deprimido, el liberal que nos integra, el liberal que no comprende, por qué, porque hay que renunciar a determinados principios frente al liberal que sí se acomoda en un texto en donde, bueno, utiliza esa misma historia, pero la arropa de una serie de elementos que adornan tanto la situación, que hace que el discurso político o el discurso ideológico quede en un lugar bastante poco apreciado, como de hecho ocurrió con la crítica parisina cuando se estrenó El Aben Humilla de Martínez de la Rosa. Y nada más, muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias, Alberto, por tu intervención. Y luego, finalmente, para acabar esta sesión de comunicaciones, va a intervenir José Saldaña Fernández, de la Universidad de Huelva, con el título, su intervención es La restauración absolutista y el poder municipal, reflexiones desde el suroeste andaluz. Bien, muchas gracias. No sé si se me oye bien. Sí, ¿verdad? Decía que muchas gracias y buenas tardes, claro. La intervención que hoy, la comunicación que hoy traigo aquí va a romper en cierta manera con la temática general de la mesa de esta tarde. Yo no voy a tratar sobre experiencias vitales en singular, sobre represión en sí mismo ni exilio, sino que mi intervención está conectada con mis intereses o con mi interés que vengo desarrollando en los últimos años en relación al estudio de la Guerra de la Independencia en mi área concreta de trabajo, que es el suroeste peninsular. Estoy hablando de Huelva, de la frontera sur hispano-portuguesa. Decía que el interés en esta temática, pero desde el punto de vista de los ámbitos locales, de los ámbitos municipales. Y lo que vienen a demostrar estos estudios, digo, es que estos ámbitos municipales fueron muy ricos a partir de 1808, es decir, se fueron lo que algunos autores han llamado densificación del espacio político, o también cómo se va a ir ampliando ese mismo espacio político a partir de 1808 y se va, como digo, enriqueciendo particularmente desde el 10 hasta principios del 14. Decía que parte de ese interés que pretendo un poco ver todo ese dinamismo, toda esa actividad que se desarrolló en estos ámbitos municipales, cómo queda en 1814, a partir de la restauración absolutista, reacciones o no reacciones que se puedan detectar, y decía que planteaba una serie de preguntas, me planteaba una serie de preguntas en el ámbito concreto, vuelvo a insistir, de estos espacios municipales, sobre el desarrollo en sí mismo de los acontecimientos, cómo, si tenía caminos concretos, espacios definidos, ese proceso de restauración en función del punto de vista o del foco de atención en el que nos posicionásemos en torno a la misma, si existen resistencias, ya sean explícitas o veladas, desde este punto de vista, incluso también el fenómeno de la represión, ¿no? Cómo se manifiesta, si es que se manifiesta por otro lado. Pues bien, a partir de este marco que acabo de plantear, lo que voy a hacer a continuación es ir desgranando en relación a los casos que conozco, a los casos de que dispongo de información, cómo fue el proceso de restauración. Es de sobra conocido, ¿no?, la importancia o la trascendencia del 4 de mayo de 1814, con la llegada a Valencia de Fernando VII, cómo queda abolida la Constitución y la propia obra de las Cortes. También se conoce perfectamente como el día 11 es cuando se hace público el decreto, y que a la llegada del rey el 13 de mayo a Madrid,
pues iba a tener un recibimiento caluroso y exaltado por el pueblo. Sin embargo, también este mismo regocijo ya comienza a detectarse de una manera relativamente pronta en espacios no centrales ni sustanciales, que son al final de los que yo estoy trabajando, en los que yo trabajo, ¿no? En la periferia en sí mismo, en los espacios limítrofes. El caso más significativo es el del Ayuntamiento de Huelva, que el mismo 24 de mayo iba a programar una serie de actos para celebrar este acontecimiento, pero fíjense ustedes que el interés o la importancia que tiene este fenómeno es precisamente cómo este acto lo que viene a reproducir es un modelo o un aparato ritual, visual también, festivo, conectado con una tradición mayor, claro, y que además se había visto de una manera muy evidente en los propios escenarios de jura y de publicación y jura de la Constitución. Estamos hablando de una ceremonia religiosa y después acciones festivas, en los términos en que le leo literalmente el documento que, ya digo, acuerda el Ayuntamiento de Huelva. Dice, una ceremonia religiosa en que haya su sermón, se lleve desde esta casa de ayuntamiento por el señor presidente el retrato de su majestad y se coloque bajo un dosel con toda pompa y aparato en el presbiterio de dicha parroquia durante la función, para la que haya 3 días de luminarias por las noches, repiques de campana y demás que dé de sí la villa para tan regia función, convidándose todas las autoridades para que sea con más ostentación. Bueno, pues realmente hay una especie de traslación en lo que, ya digo, celebraciones anteriores y particularmente la del juramento o la publicación del juramento constitucional, son fórmulas que se dieron entonces y que siguen dándose en este momento. Otro fenómeno interesante de detectar o que se detecta va a ser la restauración y la reactivación de los compromisos económicos propios del absolutismo. Las propias casas señoriales, que por cierto se me olvidaba decirle antes que el marco de trabajo era básicamente señorial, salvo un ejemplo muy concreto, el caso de Isla Cristina, a principios del 19, todos los pueblos que yo trabajo, les digo, la frontera sur hispano-portuguesa, estaban circunscritos, adscritos a casas señoriales, ¿no? Eso también da un plus de interés para el estudio de estas cuestiones que les estoy planteando. Decía que las casas señoriales intentan capitalizar desde los primeros días el regreso, las expectativas que se generan con ese regreso. Y es sintomático en este sentido que el propio marqués de Astorga otorgue un poder para que una persona atienda a la administración de las rentas, de las posesiones y demás bienes que posee precisamente en el marquesado de Ayamonte. ¿Sí? Ahí se crean expectativas que rápidamente, estamos hablando de los primeros días de mayo, ante la llegada del rey, comienzan los primeros movimientos. Incluso esto se materializa también desde un punto de vista, ya digo, de presiones, acciones claramente también explícitas en el ámbito de la relación entre casa señorial y pueblo que está circunscrito a la misma. Por ejemplo, el administrador de las rentas del Marqués de Villafranca dirigía en julio un escrito al Ayuntamiento de Huelva solicitando el pago de las alcabalas desde el último tercio de 1812 en adelante. Y decía el escrito, ¿no?, que le era sumamente sensible tener que recordar a la corporación el desprecio ofensivo con el que había atendido a sus oficios anteriores, desprecio, repetía, fundado en el trastorno de las autoridades, bien seguro de que no era fácil encontrar el tribunal que le obligase a cumplir sus obligaciones. Estamos hablando de julio de 1814. Pues bien, junto a esta restauración y reactivación de los compromisos económicos del marco señorial, nos vamos a encontrar, lógicamente, con la eliminación de ciertas novedades de gobierno y de gestión económica que las propias Cortes habían puesto en marcha con anterioridad. Y en este sentido podemos hacer referencia al caso de Castillejo, el Ayuntamiento de Castillejo, de Villanueva de los Castillejos, que el 15 de mayo, fijaros también que pronta la respuesta, el movimiento, el 15 de mayo decía que en contraposición a las medidas que había tomado las Cortes en materia de renta y postura, determinaba reponer
y ya cito literalmente, las cosas al modo de ser y estado que tenían antes de tales perjudiciales novedades. Es decir, determinadas cuestiones, digamos, se generaron ciertas expectativas en torno al cambio, cierta complacencia desde algunos de estos ámbitos locales, claro. Otras cuestiones entiendo también que resultaron más difíciles de asumir. En líneas generales, la sustitución de los ayuntamientos no iba a generar especiales problemas, especiales inconvenientes. Sin embargo, el reemplazo del modelo de dependencia y mediación exterior propio del modelo señorial, pues sí generaría más tensiones, según referiré a continuación. De todas formas, parto inicialmente o primero de cómo fue el proceso de sustitución de los ayuntamientos. Unos ayuntamientos que se habían elegido parte de los mismos entre finales y principios de 1814 y que algún tiempo después pues tuvo que ser sustituidos, fueron sustituidos. La secuencia del cambio pues también queda relativamente conocida. El propio Real Decreto del 4 de mayo ya decía que los ayuntamientos debían continuar en lo político y lo gubernativo en los términos que los que se encontraba hasta ese momento, hasta tanto no se adoptasen nuevas medidas. El 15 de junio, un mes y poco después, en otra orden se dice que teniendo en cuenta la multitud de atenciones, debían estos ayuntamientos arreglarse en el uso de sus facultades económicas y demás que les corresponden a lo prevenido en las leyes que regían en 1808. La cuestión es, como digo, desde el punto de vista de las facultades económicas y de las funciones que tenían asignadas. Algunos días después, ya el 25 de junio, se dice que debían continuar en ellos los individuos que entonces los componían, sin perjuicio de proceder, desde luego, contra los que resultasen criminales, aunque sin poder ejercer otras funciones que las que eran propias de 1808. También se determinaba el borrado de las actas de lesiones que estaban recogidos en los libros capitulares y el cambio de denominación de los jueces de primera instancia y de partido por los de corregidor o alcalde mayor, ¿no? También hay, en cierta manera, una desvinculación en el plano de la representación y la propia construcción del relato. Eso también queda claro desde un principio. Y el 30 de julio, ya veis algo más tardíamente, 2 meses y algo después, ya se determina la disolución y la extinción de los ayuntamientos y alcaldes llamados constitucionales y el restablecimiento de los existentes en 1808 y el restablecimiento de los corregimientos y de las alcaldías mayores según el estado que tenían en el año de 1808. Ahora bien, lo que también es cierto es que se establecían varios matices, entre otras cuestiones que el papel que asumía la corona en relación a los procesos de elección y de cambio de estos ayuntamientos, ¿no? Por ejemplo, en el artículo 8 decía, sin perjuicio de lo que su tiempo se resuelva, el rey se reserva por ahora el nombramiento a consulta de la Cámara de los corregidores y alcaldes mayores en los pueblos de señoríos que antes lo eran. O en el artículo 9 que dice que bajo la misma calidad de por ahora encargo a mis chancillerías y audiencias del reino la confirmación de los oficios de república en los pueblos de señoría, de señorío y abadengo de sus respectivos territorios, en vista de las propuestas o nombramientos que estos deberían dirigirle para el reemplazo de sus vacantes. Y el papel quedaba ahora asumido plenamente por lo que era la estructura político-administrativa dependiente directamente de la corona y quedaba minimizado en este sentido el protagonismo de las casas señoriales. Pues bien, los pueblos del suroeste iban a conocer el contenido de los decretos algunos días después de su promulgación. Por ejemplo, en Gibraleón se conferenciaba hacia mediados de julio sobre el decreto del 25 de junio anterior, aquel que, entre otras cuestiones, establecía que había que hacer un borrado de las actas de lesiones que estuviesen en los libros capitulares. Pues bien, fijaros, aquí hace incluso una interpretación, podemos decir, maximalista, ¿no? En el sentido que se establece dejarse testimonio de su obediencia, sumisión y amor a nuestro idolatrado y suspirado monarca, el señor don Fernando VII, y bajo esta fórmula lo que se establecía es que se borrase en las actas capitulares, en todas donde apareciese el término constitucional, quedaba borrado. Y es muy curioso, cuando uno va a la fuente, te encuentras que precisamente en todo momento donde aparezca el término constitucional, aparece una tachadura. Pues bien, ya digo, esa postura también, que ya no solamente estaríamos hablando de las actas de elecciones, sino
sino del propio término, ¿no? Volvemos a la construcción del relato, trascendencia y la importancia también de la propia construcción del relato. El 30 de julio, digamos la disposición del 30 de julio sobre la extinción de los ayuntamientos, se pone en marcha en estos ayuntamientos de mi trabajo, donde que yo trabajo, hacia los últimos días de agosto, casi un mes después, ¿no? En el Almendro del Castillejo sería el 26-27 de agosto, en Huelva y Cartaya el día 30 y en Gibraleón el día 31. Fijaros también queda marcado en algún caso una ritualidad muy interesante para que subraya o que viene a subrayar también esa trascendencia del momento y la adhesión hacia el contenido de las nuevas normas. En Castillejo, una vez vista la cédula real por los miembros de la corporación, y cito literalmente cómo se recogen las actas, la tomaron en sus manos, besaron y pusieron sobre sus cabezas como carta de su rey y señor natural, diciendo la obedecían y obedecen con el más profundo respeto. Bueno, en líneas generales, vuelvo un poco al relato que le estaban contando. La reposición de los capitulares de 1808 no iba a generar resistencia significativa, ¿no? Hay alguna excepción puntual, por ejemplo, en el caso de Huelva, donde los capitulares salientes protestan por la incorporación o por la vuelta de Francisco de Mora al puesto de alcalde, argumentando que este Francisco de Mora había ejercido como depositario de propios en 1809 y alcalde constitucional en los años de 1812 y 1813, y sin embargo, todavía a esa altura no había rendido las cuentas correspondientes a ambos periodos, y por tanto, era el argumento que se empleaba para que no se incorporase. Digamos que también esa restitución nos encontramos con otros problemas derivados del fallecimiento de algunos de los capitulares de 1808, de la inhabilitación, podría ser por el cambio, en concreto estoy recordando un cambio porque pasaba el estado eclesiástico, yo no tenía capacidad, no podía ejercer estas funciones, o también el desabendizamiento, sí que se avecindaba en otro pueblo, se había modificado, había cambiado de ubicación y por tanto pues tampoco podría seguir ejerciendo. También junto a estos cargos de renovación anual, pues nos encontramos con cargos que no estaban sujetos a renovación anual y que también tienen que renovarse, ¿no? Tienen que activarse nuevamente. Bueno, se generan algunos problemas que se resuelven por las instancias superiores. Sin embargo, también es interesante detectar cómo junto a estos cambios internos se asiste a la recuperación de los tradicionales mecanismos que articulaban comunidades que participaban de un mismo espacio jurisdiccional. Sí, ahí había un claro elemento de jerarquización del espacio, ¿no? De tal manera que en el caso de Gibraleón, que era cabeza del marquesado, tenía una serie de prerrogativas que era leída desde fuera, había sido leída desde fuera desde otras comunidades locales como claramente denigratorias en algún momento, ¿no? Y además había sido una de las luchas, por ejemplo, en el caso de Cartaya, una de las luchas más interesantes que nosotros, o que se puede detectar durante la Guerra de la Independencia, estaba conectado con este mismo hecho, es decir, el lograr la autonomía frente a la injerencia de poderes externos. ¿Quiénes son los poderes externos? Pues básicamente el del señor y su, digamos, las ramificaciones que eso, o los efectos que eso tenía en la articulación del espacio, como antes les decía. Bueno, por el caso de Gibraleón, se dirige a otros pueblos del entorno diciéndole que, bueno, que se vuelve al sistema anterior, un sistema que había sido trastornado, digamos, que se había modificado por el trastorno y confusión de la pasada época, ¿no? Y que volvíamos un poco a la consideración como Gibraleón, como decía, como cabeza de ese señorío. Pero, para ella concluyendo, que no sé cómo voy de tiempo... Te quedan 5 minutos. 5 minutos, sí. Decía que junto a estos elementos que he ido narrando, desde el punto de vista económico, el papel que pretenden nuevamente asumir las casas señoriales, pero los matices que establece sobre ello la propia normativa que se pone en marcha desde los primeros días de mayo, ¿no? Desde el principio de mayo del 14, decía que junto a eso tendría que hacer referencia a el proceso de cambio de elección de nuevos ayuntamientos que se produce ya a finales de 1814.
Sí, si lo otro había sido una cuestión de carácter excepcional, teníamos que volver a componer ayuntamientos o tenían que volver a estar frente al gobierno municipal, aquellos miembros, aquellas personas que lo tuvieron en 1808, a finales de 1814 lo que teníamos es que activar el proceso que llevase, decía, a la conformación de nuevos ayuntamientos en base a la normativa que se estaba aplicando. En líneas generales, por cierto, decía que no se me olvide esta idea, cómo la Audiencia de Sevilla iba a ser finalmente la encargada de cerrar el proceso en sí mismo, ¿vale? Como saben ustedes, se designaba por parte de los miembros del ayuntamiento una terna sobre la que debía elegir la autoridad superior. Si antes estaríamos hablando de las autoridades señoriales, pues ahora tendríamos que hablar en este caso de las autoridades reales, ¿no? De la Audiencia de Sevilla. Decía que no se detectan sobresaltos ni estridencia palpables en este fenómeno, aunque en algún caso sí se vislumbra un clima pues no tan apacible, quería decir, ni pacífico, como cabría sostener a primera vista. Uno de los ejemplos más significativos, posiblemente el de Huelva, donde se dirigen a hacer una consulta por otro tema a la Audiencia de Sevilla, y la Audiencia contesta, bueno, una providencia por la cual instaba a que elaborase la propuesta correspondiente con arreglo a las leyes e instrucciones de la materia, pero, y cito literalmente, sin promover consultas impertinentes. Eso es un documento, como digo, de la Audiencia de Sevilla, pero lo más sorprendente es la relación del propio Cabildo, porque refería no haber elevado a la superioridad ninguna representación sobre esa materia. De ahí su protesta e intento por averiguar a nombre de quién y por quién se ha hecho semejante consulta y por la que ha recaído el apercibimiento que expresa. Claro, esto no se entendería si tenemos en cuenta también las circunstancias que se dieron en Huelva durante los años del 12 en adelante, ¿eh? Se detecta una interesante lucha y lo que algunos venían a llamar incluso densificación del espacio político, por el control y por la incorporación a los miembros a los órganos de poder. Claro, en buena medida también la revolución llega a buena parte de estos pueblos a través de estas instituciones. El ayuntamiento es una pieza clave de la misma, y la percepción y la experiencia que sacan buena parte de los pueblos de España es a través de estas instituciones, precisamente, del poder local. Este incidente que refiero y que ya voy concluyendo, ya veo que el compañero no sé si está poniendo demasiado nervioso, pero yo voy a ir cerrando. Decía que este incidente que se produce entre bastidores, que se desarrolla entre bastidores, tiene también, cuenta con contamos con algún otro ejemplo donde el desarrollo es más abierto y más diáfano. Y es el caso de Cartaya, que antes refería el protagonismo que había tenido con respecto a acabar con el modelo de dependencia y de jerarquía que estaba adscrito a la casa señorial. Fijaros, a lo largo de 1815 se mostró resistente a la incorporación tanto del corregidor como del alcalde mayor. Mandó distintos recursos para intentar paralizar ese hecho. Y además elevó a la autoridad real una propuesta para que, como había ocurrido desde la Edad Media hasta el siglo XVII, y además como las Cortes mismas habían hecho en 1811, pedían que frente al ayuntamiento se encontrase alcalde ordinario, figuras que no contaba su ayuntamiento durante una buena etapa, como les refería antes. Sí, estamos viendo además cómo llevan a cabo una serie de actuaciones para intentar que este hecho se llevase o se materializase. Y ya para concluir, como ven, les he planteado aquí una pieza suelta casi de puzzle que he ido desgranando, y es cierto que esto me suscita más preguntas que certezas, lo que les he ido diciendo. Creo que la restauración absolutista no pudo sustraerse, según al menos los ejemplos últimos que he referido, de las nuevas realidades abiertas durante los años de la guerra, y se vio obligada a asumir el reajuste social
y el nuevo equilibrio de poderes traído por la misma. Pero ya digo que esto parte más de como una hipótesis que como una certeza en sí misma. También entiendo que el marco de trabajo es complejo, diverso, está sujeto a realidades distintas y que por tanto también requiere, digamos, estudio desde el punto de vista de la historia local, atendiendo a los casos particulares. Es un análisis, necesita lógicamente ese análisis más extenso, sistemático, para calibrar la verdadera dimensión de este fenómeno a partir de cuestiones como, por ejemplo, el papel que tiene el miedo y la violencia en el proceso del cambio, porque aquí, al menos en la fuente, deja poco registro sobre eso. El miedo, las noticias que llegan desde fuera, eso modifica o no modifica las actuaciones que están teniendo aquellas personas que tuvieron cierto protagonismo durante la etapa constitucional en los poderes locales, qué papel asumen las élites municipales, tanto las antiguas, las de 1808, como las nuevas, las que se han ido detectando que ha habido una especie de entrada de algunas figuras nuevas en relación a la anterior, ¿no? ¿Cómo se articula eso del espacio público y del privado? Lo que estamos viendo en la fuente es realmente lo que es lo único a lo que nos vamos a encontrar, o es que por detrás hay algo más. Bueno, con esto ya digo, ya creo que me pasa incluso algún minutito. No, que con esto cierro. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias. Como la próxima ponencia es a las 7:15, tenemos un cierto tiempo, así que si os parece podíamos dar paso a una cierta intervención. Estamos aquí los que estamos, pero también está allí Alejandro Pérez Vidal, que lo hemos condenado al destierro por haber hablado de Bartolomé José Gallardo, que es un maldito. Ahora, para no tener que movernos mucho y tal, ya sabéis que él estará ahí, también le podéis preguntar, así que es el momento para vuestras intervenciones. Sí, dime, Fernando. Ah, perdón. Sí. Pues yo quería agradecer a Alberto por esta lectura paralela de dos, digamos, herencias de Martínez de la Rosa y de José Joaquín de Mora. Y bueno, yo quería añadir, tal vez sea de utilidad, dos figuras más que también reflexionaban sobre el legado morisco en la cultura española, también exiliados, Blanco White y Alcalá Galiano, porque, y en este punto se diferían mucho, porque para Blanco White la herencia morisca era esta fuente de las imaginaciones inverisibles, como el nombre de su artículo tan famoso, era cosa, bueno, laudable, y mientras para Alcalá Galiano, que era muy de orientación europeísta, la herencia morisca era como una distorsión, no sé qué, estilo muy raro, estilo florido, que no trae nada bueno a la cultura española. Y pues mirando a sus trayectorias, que Alcalá Galiano, tan pesimista con la herencia morisca, tuvo más éxito integrándose a la cultura española después al volver a España, mientras que Blanco White, tan apasionado por, digamos, lo árabe, bueno, no tanto apasionado, pero bueno, opinión positiva, y quedó fuera. Entonces, bueno, esto solo para sugerir dos figuras más, también interesantes desde el punto de vista de su actitud hacia lo morisco y también desde el punto de vista de su integración hacia la cultura española. Bueno, sí, yo he puesto, lo que pasa es que obviamente no era el tema de la intervención, pero en relación con Martínez de la Rosa y Suave Gumella, lo he puesto también en relación con los amantes de Teruel y con el Morespósito, es decir, en toda esta época, bueno, se podría plantear hacer una especie como de estudio, de catálogo sobre la morofilia y la morofobia en la cultura española en esta época, ¿no? Que yo creo que es un tema interesante, primero por todas esas otras lecturas que tiene, ¿no? Es decir, yo lo relaciono aquí con esta idea de la emergente o esa necesidad que hay de crear un modelo de cultura nacional que yo creo que en las Cortes de Cádiz, eso es algo que nos da tiempo, obviamente,
a desarrollarse, aunque sí es cierto que de manera paralela a las Cortes de Cádiz, eso, lo que pasa es que Marieta no está aquí ahora, pero de eso de ella sabe más, cómo se va construyendo todo un imaginario sobre cuáles deben ser los verdaderos soportes, las verdaderas raíces de la cultura española en relación con la apología del altar y del trono, en relación a otros textos literarios o a otros momentos, o a ese mismo momento de la historia de España, pero identificándolo solamente con la intransigencia o con la identidad cristiana, los reyes católicos, y por tanto la legitimidad del rechazo de todo lo que era étnicamente, lingüísticamente y culturalmente diferente. Y tiene que ver con la entronización de, bueno, pues con todo el problema de Calderón y lo que eso supone, que está precisamente dialogando con todo este problema en otro ámbito, ¿no? Pero es contemporáneo, ¿no? Entonces, lo morisco, independientemente de cómo se va a ver después por la literatura romántica a partir de 1840 y cómo se va a ver en el extranjero como algo exótico y todo esto, ¿no? Pero yo creo que hay un modelo que se está gestando o se está buscando qué modelo puede ser ese, ¿no? Y el recurrir a esta historia fronteriza en estas primeras obras románticas, yo creo que tiene que ver un poco con esa búsqueda de ir tanteando esos modelos liberales que no tienen nada que ver con la visión que después del mundo morisco va a haber en la literatura española a partir de 1840, ¿no?